interesante de la cual pues también estoy aprendiendo un poco y les quiero como compartir. Se trata de la educación aumentada. Vamos a tener varios momentos durante el encuentro. En un primer momento vamos a tener como un acercamiento a términos, ¿cierto? Terminología de lo que estamos hablando. Luego vamos a trabajar un poco como el reconocimiento de la importancia de la educación aumentada, pues como en el siglo XXII. Y en la parte final vamos a conocer dos herramientas que me parece importantes traerles, aunque sé que de pronto ustedes conocen más que yo y pues ahorita si podemos en un espacio de diálogo nos pueden compartir nombres de aplicaciones web o aplicaciones para celular, tablets o computadores que nos puedan de pronto servir para el tema de la educación. Si de pronto me escuchan mal, bueno, no le pongo el fondo de pantalla porque tengo como unas distorsiones con la imagen, entonces lo voy a dejar así como en blanco. Si tienen preguntas las pueden ir poniendo en el chat, yo las voy respondiendo o podemos levantar la mano para abrir el micrófono. Listo. Vamos a tratar de que sea muy puntual como el tiempo que tenemos destinado para la actividad del día de hoy, que contamos como una hora, entonces vamos a tratar de que sea como ese tiempito el que como que invertamos en este momento, ¿cierto? Entonces, vamos a darle, ay, esta cortinita, regáleme un momento. Estoy por acá para compartirles. Bueno. Listo, entonces vamos a hablar un poco de los términos, como les decía, de qué es la realidad aumentada, que es como lo que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Entonces les tengo como un pequeño texto que habla de que la realidad aumentada superpone capas de contenido adicional sobre el mundo real que tenemos frente a nosotros, ¿cierto? Es una realidad que nos ofrece un contenido completamente digital, ¿cierto? A lo que nosotros de pronto desde el plano análogo en el que vivimos estamos acostumbrados a ver y que podemos ver con nuestros ojos o a través de unos anteojos o gafas especiales de realidad aumentada, a través de cámara del teléfono, del celular, de la tablet o de los diferentes elementos electrónicos con los que contemos que tengan y cuenten con cámara y pantalla, ¿cierto? Entonces la realidad aumentada es una versión mejorada e interactiva del entorno del mundo real que se logra pues como a través de elementos visuales digitales. También podemos involucrar sonidos y otros estímulos sensoriales, ¿cierto? Mediante tecnología holográfica. La realidad aumentada incorpora tres características que son muy importantes como en este sentido, que son la combinación de mundos digitales, de todo lo que está pues como en la web o en la nube, como lo queramos llamar, y también físicos, interacciones realizadas en tiempo real y la identificación en objetos virtuales y reales en 3D, en la gamificación de 3D o la utilización de 3D. La realidad aumentada ofrece una mejor manera de diseñar, de mantener y entregarle como a los usuarios o a las personas instrucciones para consumir el contenido digital, ¿cierto? En torno pues como a lo que se quiera aprender o al mundo real, ¿cierto? Cuando una empresa entiende o cuando las instituciones educativas más bien entienden qué es la realidad aumentada, ¿cierto? Y cómo utilizarla con éxito dentro de las aulas de clase, pues pueden pues aumentar como las ganancias, entre comillas, por así decirlo, en aprendizaje, porque es una manera muy amigable de que los chicos aprendan, pero eso también representa unos retos para los docentes. Ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, entonces, la realidad aumentada muchas veces se suele confundir con la realidad virtual y tienen unas diferencias, pues como, o más bien dos diferencias muy marcadas, porque son como primitas. Entonces, las diferencias entre la realidad virtual y la aumentada son el mundo, como lo vemos ahí, y cuando hago alusión al mundo, hablo de que es una experiencia digital creada en el mundo físico, sobre un mundo físico, mientras que la realidad virtual pues, es enteramente virtual. La persona no tiene la oportunidad de confundir de pronto lo físico con lo virtual. Es decir, cuando las personas se ponen las gafitas, tienen la oportunidad de ver esa realidad aumentada, pero estando en el mundo físico, ¿cierto?
mientras que la realidad virtual solo es virtualidad, ¿cierto? Con la realidad virtual se abandona la realidad y se entra en un mundo autónomo, ¿cierto? Construido a partir de imágenes, fotografías que hay en la web, generadas por computadores y o ambas cosas a la vez. Y también entonces les voy a hablar un poco del hardware. Entonces, hay muchas aplicaciones en este momento que tiene de realidad aumentada que requieren solamente smartphone, tablets, ¿cierto? Computadores o tablets. ¿Para qué? Para experimentar ese contenido. Pero, por ejemplo, en la realidad virtual, a diferencia pues como de las gafitas o anteojos, como los estoy nombrando en este momento, estas bloquean el mundo real, ¿cierto? Las de realidad aumentada y los anteojos inteligentes tienen lentes transparentes como pues las gafas tradicionales que permiten superponer los contenidos pues digitales al entorno físico que nos rodea, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre el hardware de ambos mundos, por así decirlo. Bueno, quiero que me cuenten un poco como en el chat ustedes, porque pues sí, acá me gusta saber que están conmigo, que me cuenten de pronto ustedes qué entienden por realidad aumentada en la educación, sin hacer trampa y decir lo mismo que hay en la pantalla. ¿Qué entienden ustedes por la realidad aumentada en la educación? ¿A qué les suena? ¿Lo han visto de pronto en este momento en sus ejercicios, si son educadores o algunos estudiantes dentro de las aulas? ¿Qué entendemos por realidad aumentada en la educación? ¿Quién dijo yo? A ver, anímese en un chat por acá, nos llegó. Me suena a programas web que utilizan los profes. Sí, Ana, muchas gracias. ¿Alguien más para realizar alguna actividad? Gracias, Ana. Sí. A Ana le suena como a programas. A Maritza le suena a ingeniería, a muchas actividades en esas áreas. Válido. Recordemos que toda la participación nos sirve primero para escucharnos, así sea simplemente a través de la lectura que yo haga. Acá Mari nos dice que le suena ingeniería y actividades de esas áreas, pero alguna vez vio algo en medicina y que le parecía súper interesante. No sé, Mari, si nos quieras compartir qué viste en medicina. ¿Cómo les parece que yo también, como ayer, buscando información acerca de este tema que me parece muy, muy chévere, encontré una aplicación de medicina precisamente, pero no son como aplicaciones que podamos descargar o de venta libre, pues, o de ingreso libre, perdón, sino que son aplicaciones que utilizan como en las facultades de medicina. Yo quería, porque a mí me gusta mucho todo el tema de la anatomía, quería tener una de esas, pero fue imposible, pero mencionaban que podían ver como, no sé, el cerebro en los diferentes cortes axiales, en holograma o en 3D, los músculos. Ahorita les voy a mostrar algunas que son como más básicas de libre acceso que podemos encontrar en nuestros smartphones, pero me parece súper interesante porque muchas veces tenemos un sesgo conceptual o perceptual o creemos que todo este tema de la realidad aumentada solamente se maneja como en, la facultad, en las facultades de ingeniería o en los lugares donde se trabaja tecnología o TICs, ¿cierto? Pero pues con todo este tema de la globalización nos damos cuenta de que la realidad aumentada es algo que llega a la educación desde la básica primaria hasta el último grado más avanzado postdoctorado que se pueda realizar, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes me han dicho me parece súper importante. Por acá entonces nos escriben también, bueno, Mari, que el tema de medicina era algo asociado a partos, practicaban por esa vía, ya no con muñecos, como en otros tiempos, o seguramente aún en muchas instituciones, súper interesante, bueno, es el laboratorio de emulación, gracias, Jen. Sí, el laboratorio de emulación de Antioquia. Bueno, entonces les voy a hablar pues como un poquito del concepto que traje el día de hoy. Entonces, forma parte como la realidad aumentada de la educación, de lo que se denominan pedagogías emergentes, ¿cierto? Como las nuevas pedagogías. Y estas técnicas de enseñanza se definen como aquellas ideas pedagógicas que surgen alrededor de las tecnologías de la información y que proponen nuevos enfoques educativos basados en la colaboración, interacción, creatividad e innovación. O sea, como que trata de congregar, por así decirlo, de reunir todas estas herramientas que les mencioné o todos estos enfoques. Realmente el objetivo de la realidad, pues como aumentada en la educación, es construir entornos con un alto grado de participación, ¿cierto? De interactividad. Y ustedes saben que en esta época es
complejo el tema de la participación e interactividad de los alumnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás hemos dejado de lado la importancia de la construcción, de ese diseño y de esas modificaciones que el alumno debe aprender a hacer y a experimentar dentro de un aula de clase. ¿Qué permite entonces la realidad aumentada? Precisamente es esa construcción, ese diseño, esa experiencia de involucrarse de los alumnos de una manera mucho más activa en el proceso del aprendizaje. En este sentido, pues se destacaría pues la capacidad para crear lo que se denominan aulas interactivas, ¿cierto? O virtuales, las cuales entonces le proporcionan al estudiante una mayor inmersión como en los contenidos, se potencia el interés en las materias, independientemente pues del grado que se esté cursando, que es lo más interesante de la realidad aumentada, que nos permite eso, pues como llevarlo a todo tipo de grados. Entonces vamos a profundizar un poco en esos temas o entre como esa relación que existe entre la realidad aumentada y la educación, que me parece importante como vislumbrarlo en este momento, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Vale, que es que no me pasa la diapositiva. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a hablar, entonces les decía que vamos a hablar un poquito de esa relación que existe entre la realidad y la educación y de qué forma estas pues se pueden como integrar a la realidad aumentada, perdón, de qué forma se puede integrar esta realidad aumentada a la educación, ¿cierto? Entonces, pues ya les había hablado de que, o no sé si se los mencioné, de que la realidad aumentada es una tecnología pues, relativamente joven, ¿cierto? Hace años que se emplea en el ámbito educativo, pero pues no, pues como que aún la implementación de estas es escasa en algunos lugares, ¿cierto? Por la falta de recursos tecnológicos, muchas veces también por esa falta de alfabetización de los docentes que no reconocen o no conocen herramientas que puedan llevar al aula de manera interactiva, ¿cierto? Entonces hay un montón de eventos y de circunstancias que no permiten que pues, todo el sector del ámbito educativo goce de este beneficio, ¿cierto? Todavía queda mucho camino por recorrer para aprovechar esta tecnología en el aula, pero ya existen numerosas formas de integrar entonces la educación o la realidad aumentada mejor a la educación, ¿cierto? Entonces acá les dejo una imagen, vemos entonces que tenemos los libros de texto, que es una de las formas más habituales de integrar la realidad aumentada en educación, que es a través de marcadores de libros de texto, ¿cierto? Se suelen utilizar códigos QR que al ser enfocados con nuestro celular, que ya pues muchos de nosotros no sabemos cómo se maneja, ofrece hipervínculos interactivos que nos lleva pues a una información complementaria que podemos leer. También pues como en la entrega de los contenidos que se les llevan a los chicos. Entonces la realidad aumentada pues como en las instituciones educativas, en los colegios y en las escuelas no es exclusiva para los libros de texto, no es solamente la única herramienta que se puede utilizar. También se pueden crear aplicaciones muy útiles añadiendo marcadores en cualquier tipo de objetos. Por ejemplo, no sé, una lupa, se me ocurre, o en algunas instituciones cuentan con laboratorio, entonces también como que permitir a través de eso, poner de ese elemento con el que se encuentra, colocar como unos marcadores en los objetos que permitan superponer como información, ¿cierto? Virtual, que les aparezca así sobre estos. Entonces, crear un marcador sobre, no sé, la mano, ¿cierto? Por ejemplo, mi mano acá la ven. Entonces, dependiendo de lo que quiera mostrar, por ejemplo, las falanges, entonces al poner el celular, este me va a ofrecer la información. Esto lo podemos, pues como que, bueno, la falange del dedo índice. Entonces, que expliquen de qué se trata o cuántos huesos componen la parte de la mano interna, ¿cierto? Entonces, es la manera en la que se le puede enseñar a través de la interactividad con la realidad aumentada un tipo de anatomía, ¿cierto? Potenciando las capacidades del alumnado. Bueno, otros materiales didácticos dentro de las aulas, mejorando pues esas experiencias en las aulas de clase. La realidad aumentada permite que en las aulas, ¿cierto? Las horas lectivas dejen de limitarse solamente a pues, sentarse en un puesto, a escuchar al profesor hablar y a hablar durante horas, sino que se puede ofrecer una experiencia inmersiva
que fomente el interés y la participación. Tenemos el moldeado en figuras en 3D, o también el uso de herramientas tecnológicas, entonces el uso de los celulares dentro del aula para poder estudiar, bueno, nuevamente al mismo ejemplo, las partes del cuerpo a través de imágenes virtuales en 3D que ya se pueden descargar a través de la web. Bueno, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, algo que contarnos? De pronto que les parezca importante que sepamos. Ustedes de pronto saben más que yo, recuerden que es un espacio para conversar, para traer aquí como a debate algunos temas de interés de las TICs. Entonces de pronto alguno de ustedes allá en casa o en el lugar que me estén viendo tienen conocimiento y nos pueden ayudar con algo del tema. Bueno, no veo manitas levantadas, entonces vamos a hablar de esos usos de la realidad aumentada. Hola, ¿quién ¿Cómo me habló? estás? Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Dani, para hacer pues como una intervención en este caso. Pues por Claro, ejemplo, yo tengo 33 años y nunca me imaginé que la tecnología fuera a permitirnos crear tantos adelantos tecnológicos y precisamente para la educación, ¿cierto? Entonces aquí es donde vemos que aquella pandemia y aquel problema sanitario que nos trajo tanto la virtualidad también sirvió para hacer adelantos tecnológicos, ¿cierto? Porque yo creo que a raíz de ese momento donde no podíamos salir o ir a los centros educativos, fue que se fortaleció como esa iniciativa de desarrollar más estas prácticas, ¿cierto? Para mí es muy interesante eso porque, por ejemplo, yo soy estudiante de microbiología y no podíamos realizar o llevar a cabo las materias de laboratorio. Entonces era muy difícil, hubo una brecha educativa en claro. tiempo, no, pues perdíamos mucho tiempo, por decirlo así, pero ya los adelantos tecnológicos nos ayudaron mucho. Qué rico escucharte porque precisamente pues nosotros desconocemos muchas herramientas y de pronto los usos que estas han tenido a lo largo del tiempo y te cuento que investigar y buscar información de esto me ha abierto un poco como la mente en cuanto a como esas competencias o ese tipo de herramientas con las que cuentan en otros países. Quizás pues nosotros por estar en Colombia vamos un poquito, pues no voy a decir que atrasados, pero sí un poquito, mmm, ¿cómo mencionarlo? Reconociendo, aún reconociendo el uso de muchas de las herramientas de realidad aumentada y realidad virtual existentes. Y la pandemia nos obligó a entrar, a entender, a comprender y a buscar cómo íbamos a llevar la educación a la casa de los estudiantes, ¿cierto? Lo otro es que de pronto el tema, ¿recuerdas de lo, Ana, creo que era Ana, sí, de lo que les hablaba, el tema de la alfabetización de los docentes y también de la alfabetización de uno como estudiante? Yo tengo casi tu misma edad y desconozco muchas herramientas. Entonces, hace falta de pronto alfabetizar al docente, al alumnado, a toda la comunidad en general. Yo creo que eso es una oportunidad grandísima que las personas conozcamos el uso tan importante que tiene todo lo mediado por las TICs y las tecnologías para de pronto que no existan este tipo de brechas tan grandes que se dan, sobre todo porque pues muchos tenemos la oportunidad de ir a una universidad de manera presencial, pero habrán quienes no pueden desplazarse y qué rico que puedan hacerlo de manera virtual y que puedan, no sé, estudiar microbiología como tú lo haces y poder hacer sus laboratorios de manera virtual. Entonces es una invitación también a que empecemos a buscar, a indagar, a que nos alfabeticemos, a que le enseñemos a aquel que no sabe y no reconoce la importancia de las tecnologías porque no ha tenido la oportunidad de acercarse a ellas, porque en la medida que nos vamos involucrando y nos vamos alfabetizando, pues el reconocimiento de esto es mucho más grande y el uso, o sea, en serio,
a mí me sorprende encontrar tantas cosas en el tema de las TICs y sobre todo de la realidad aumentada, unas aplicaciones divinas que quizás acá en Colombia no tenemos, pero sé que en la universidad se trabaja, en el laboratorio, y sé que hay muchas universidades apostándole, pero también como una manera de abanderarnos es empezarnos a preguntar y a cuestionar cómo podemos alfabetizarnos. Bueno, vamos entonces a continuar acá, vamos a hablar un poco. Andrea Benítez levantó la mano. Dani, es que Andrea. escuchando a Ana María, recordé, se me olvida cómo se llama el curso, pero bueno, desde la Escuela de Microbiología, creo que eran ellos, qué pena. En las charlas que estuvimos la semana pasada, en la mesa de innovación, una profe, que en este momento se me olvida pues el nombre de la profe y el curso, una profe realizó un curso con Odiarroba, precisamente pues como en ese asunto pues de atender a esas solicitudes pues de la pandemia, que no podían estar en los laboratorios, y hicieron un curso pues con Odiarroba, donde tomaron, no sé si de pronto Ana María pues conoce ese curso, tomaron unas fotografías de unos pues como de unos microscopios y unas bacterias, bueno, un montón de microorganismos. Entonces tomaron esas fotografías y les hacían un zoom grandísimo a la fotografía para que los estudiantes pudieran pues como Genial. simular un poco, ¿cierto? Lo que hacían directamente en el laboratorio. Voy a preguntar cómo se llama el curso porque es bien interesante y tiene un diseño también, porque ahí la parte pues, de los diseñadores también fue súper importante y bien interesante pues como ese curso donde podían hacer como una simulación pues del laboratorio en el que estaban. Entonces recordé pues que esa profe pues nos estuvo pues como contando acerca de ese curso que había diseñado pues en compañía de Diarro. Era solo eso. Gracias, No sé si de Andrea. pronto Ana María lo conozca. O de pronto alguno de los que está acá conozca, ¿cierto? Como alguna herramienta que hubiesen implementado en las aulas, o ellos, no sé si hay docentes que les haya tocado pues implementar algún tipo de realidad aumentada, realidad virtual para trabajar, ¿cierto? O está trabajando actualmente, porque no solamente lo podemos como dejar en miras de lo que sucedió con el tema de la contingencia, sino también ahora qué es lo que entonces mueve el mundo, esto el tema de la era digital y la importancia de poder como conectarnos desde la distancia y llevar contenidos de calidad a los estudiantes a partir de diferentes herramientas. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de esos usos de la realidad aumentada en los diferentes niveles educativos. Entonces, les recuerdo nuevamente como lo que les decía, que la realidad aumentada realmente pues, se puede como utilizar en cualquier nivel de educación, desde la guardería, desde el preescolar, en educación primaria, secundaria, formación profesional, estudios académicos, universitarios, en todos los lugares donde se ofrezca educación, ¿cierto? Puede aprovecharse en las ventajas que ofrece la realidad aumentada. ¿Y cómo pues podemos aprovechar entonces el uso de la realidad en la educación? Entonces, les trae como tres ítems que me parecieron súper importantes compartirles, que era la realidad aumentada en la educación infantil y primaria, como pues como que mirando como la perceptividad que tienen los niños, como que ellos son muy impresionables por los estímulos, ¿cierto? Pero a su vez también están más acostumbrados a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Los niños de hoy en día saben perfectamente cómo funciona un computador, un teléfono, cómo lo mueven desde muy pequeños. Entonces ellos ya vienen inmersos en un tema de tecnología, ¿cierto? Y seguro que se sentirán fascinados por la realidad aumentada. Imagínense que un profe les llegue a enseñar matemáticas con un aplicativo de realidad aumentada, ¿cierto? Entonces, la tecnología es capaz de captar de forma mucho más efectiva la atención de los alumnos y lo consiguen gracias a un factor sorpresa que supone crear ciertos entornos interactivos y que promueven el aprendizaje centrado en la experiencia, que es lo que desde la realidad aumentada se quiere lograr, ¿cierto? O sea, no simplemente como que vengan, juguemos o vengan, miren esto tan bonito, sino que promover esa experiencia, esa vivencia del alumno y a través de eso, pues
poder aprender. Entonces les voy a hablar de un aplicativo que ahorita vamos a buscar que se llama Cybervision, que el aplicativo lo que hace, pero tiene cobro, pues cuesta dinero. Me pareció muy lindo, quería como que lo viéramos, pero es imposible si no tenemos el material, pero les voy a explicar de qué se trata, ahora se los muestro. Entonces la idea es que los chicos descargan unas cartillas de material para colorear, ¿cierto? Carritos, dinosaurios, los planetas, el sistema nervioso, todo lo que quieran pues como enseñar a los chicos. Los chicos lo descargan y lo pintan. Entonces ahí se les da un poco de libertad en colorearlo como deseen. Y cuando ya ellos lo tienen pintado en el aplicativo del celular, cogen el celular con la cámara que ahí aparece, como que apuntan al dibujo que pintaron y lo que hace es que el dibujo pintado por ellos cobra vida, pero con los colores que ellos le pusieron, en las rayitas que ellos le pusieron, de una manera pues en realidad aumentada, ¿cierto? Eso como en la educación preescolar y básica primaria, pero no solamente esta aplicación, sino también aplicativos como del sistema solar en realidad aumentada, las partes del cuerpo en realidad aumentada. Entonces ya hay un montón de contenido ya creado, que también qué rico que pudiéramos cacharrear y crear nosotros, buscar la manera de hacerlo. Y en esos contenidos de realidad aumentada se les está enseñando de una manera más práctica, más funcional, de manera más inmersiva, que ellos involucran a los chicos de primaria, ¿cierto? Y ahora entonces hablar de la formación profesional, que es otra de las áreas en las que se puede aprovechar muchísimo la realidad aumentada. Y entre las ventajas que se ofrece, pues como desde esta posibilidad de recrear situaciones reales y prácticas sobre las que los alumnos puedan trabajar, son especialmente interesadas las aplicaciones de modelado en 3D. No sé si de pronto las han escuchado, de objetos, en las que los alumnos tienen la oportunidad de visualizar lo que van haciendo, de girar, de rotar, o sea, en definitiva, de manipular como los objetos que están virtualmente expuestos. Y es una manera de acercar a los estudiantes o a los alumnos a esa práctica profesional sin tener que salir de un aula. Esto es muy interesante para los primeros, pues desde mi punto de vista, para los primeros semestres de la educación formal en ámbitos profesionales, porque permiten esa cercanía desde el reconocimiento de lo que ellos pues más adelante van a ser como profesionales, reconocer esto. Y en este punto quiero ser muy enfática en que como docentes que implementan o personas que implementan la realidad aumentada, en el tema de enseñanza es que hay que tener mucho cuidado de que los estudiantes no caigan en un aprendizaje vago, o sea, un aprendizaje sin sentido, porque pues no tiene sentido que simplemente vayan a jugar, pero no incorporen como ese procesamiento de la información. Entonces, les voy a hablar también de algo que me llamó mucho la atención y es de la realidad aumentada en las asignaturas de ciencias y letras. Y me llamó la atención porque, pues como lo decían ahora, uno ve más o visualiza más desde ese sesgo y desde el desconocimiento el tema de la realidad aumentada en las ingenierías, pero entonces también uno se topa con que la realidad aumentada puede estar en las asignaturas de ciencias y de letras. Yo dije, ¿cómo es esto? Y entonces nos hablan de matemáticas, de biología, de física, que pues realmente desde lo práctico la realidad aumentada podría resultar en una herramienta de una utilidad muy práctica, ¿cierto? Porque muchas veces también existe el temor o se habla de que hay materias que son muy difíciles. Entonces, pues les voy a dar un ejemplo como de que estamos en una clase de biología en la que se pueden ver las células del cuerpo a través de marcadores con imágenes, lo mismo que les decía ahora con la mano. Entonces estamos viendo la célula con texto, con marcadores de texto sobre esa imagen. Vamos a entenderla mucho mejor, se va a poder comprender cómo es de pronto su configuración desde lo visual, pero también vamos a aprender un poco desde esos componentes prácticos y pues también desde esos componentes que desde el pensum se deben aprender, ¿cierto?
Entonces, la realidad aumentada es importante también para esas asignaturas, para quitar de pronto esos temores o vencer esas barreras que hay desde el desconocimiento de que se pueden hacer de manera diferente y divertida, ¿cierto? También tenemos la realidad aumentada en asignaturas como historia, en lengua o geografía, y yo pues en esta sí veía mucho más como participación y me imaginaba como una aplicación también muy interactiva, pero nos hablaban de que era una aplicación quizás un poco más teórica, ¿cierto? Ofreciendo información extra sobre autores, lugares específicos, monumentos. Como ejemplo, podríamos tener obras literarias, ¿cierto? En las que se ofrece información extra, imágenes de su autor, bibliografía, pero con realidad aumentada. Tenemos por acá un chatcito como una participación. Bueno, están. Rubén, no te preocupes si tienes problemas, lo importante es que estén como en el espacio y que no aprovechen las oportunidades de conectarse a los diferentes talleres que vamos a tener. Yo creo que ya tenemos el último la próxima semana, pero les extendemos la invitación a ser parte de mi comunidad, que es un espacio donde compartimos diferentes temas de interés acerca de las TICs. Entonces, para que de pronto ahora André y John les hacen claridad sobre el tema, para los que quieran participar del espacio. Y vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas. Entonces, acá no voy a hablar más yo, sino que quiero escucharlos a ustedes o me escriben en el chat cuáles ventajas creen ustedes que tiene el uso de la realidad aumentada en la educación. Voy a darles un minuto para que me cuenten qué piensan. Hola, pero yo de pronto fue porque entré un poquito tarde. Una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? diferencias tu realidad aumentada, realidad virtual? Bueno, nosotros hablábamos ahorita de la diferenciación de la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿cierto? Entonces hablábamos de que había un mundo y un hardware dentro de la realidad aumentada y la realidad virtual. Esa es como la gran diferencia. Y hablamos de que el mundo de la realidad aumentada es una experiencia digital creada sobre el mundo físico, mientras que la realidad virtual es enteramente virtual, ¿cierto? Y hablamos de un hardware en que muchas aplicaciones de realidad aumentada requieren solamente pues como el celular o alguna pantalla para experimentar su contenido, mientras que en la realidad virtual lo que se hace es que se bloquea como el mundo real a partir del uso de los lentes, de las gafas inteligentes, lo que permite que haya un bloqueo del mundo real. Esa sería como Muchas la gracias, diferencia. Daniela. Perfecto, gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Saben que pueden levantar la manita cuando lo deseen. Bueno, por acá ya veo algunos comentarios. Bueno, entonces nos habla Ana, nos dice que las ventajas es que tenemos muchas herramientas para tener un acercamiento a temas específicos sin tener que desplazarnos. Podemos crear un mundo donde crear e imaginar. Muy bien, Ana. ¿Alguien más nos quiere hablar de ventajas? De pronto puede prender su micrófono, nos puede contar con su voz, los queremos oír. Recordemos que estos son espacios de interacción, que yo no soy una experta temática, sino que soy una persona que le gusta el tema, entonces les trae un tema de discusión. Bueno, entonces Ana nos habla de esas ventajas. Liliana levantó la mano, claro, Lili, puedes abrir tu micrófono y puedes participar. Lo que yo veo como ventaja y partiendo justamente de la base de la diferencia que mencionaste, es que uno se puede apoyar en algo real para permitir una interacción digital. Entonces, por ejemplo, si tengo un aparato que tengo que explicar cómo se maneja, le pongo un QR o leo algo y se amplía con una presentación, con un audio, con un video, con una animación. Entonces, no tengo que generar un escenario o un mundo, sino apoyarme en el existente. Eso me parece, pues, algo a Muchas destacar y gracias, mencionar. Lili. Así es, así es. De hecho, pues, en las principales ventajas de la realidad mental, de la realidad aumentada en la educación, hablamos de esto, de que nos ofrece una experiencia más cercana, como más emocional, donde podemos como estar inmersos. Lo que atrae pues como el interés del alumnado, de lo que yo les hablaba ahorita. O sea, permite que el estudiante tenga un interés por esa cercanía que tiene con los temas que se le están llevando. Eh, Además de que presenta para las personas estudiantes, es más, les cuento que en el ámbito laboral
la realidad aumentada también es muy chévere y es muy frecuente porque mejora todo el tema de la competitividad dentro de los temas laborales. Y eso pasa en el tema educativo también. Fomenta la participación gracias a esa interactividad, interacción que se tiene con el otro, con ellos mismos, con el docente. Rompe esa monotonía tradicional de clases, como que siempre en el puesto, entonces la tiza o el tablero, ¿no? Rompe completamente con esa monotonía, gracias a que al uso pues de las tecnologías, esto que le ofrece al estudiante, como esas ganas de aprender. Y ustedes saben que, no sé si conocen el dicho, cuando se dice dar ganas es muy difícil. A partir de esto potenciamos ese gusto por el aprendizaje y permite a los estudiantes, y yo no solamente creo que a los estudiantes, sino también al docente, a las personas que hacen parte de la enseñanza, explotar como ese conocimiento, potenciar esas asignaturas, mirar esa realidad como desde otra perspectiva más cercana y prepara nuevamente como en todo el tema de la digitalización a los estudiantes y al docente mismo, porque al estar reconociendo nuevas herramientas de uso de las TIC, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, pues lo que estamos haciendo es alfabetizando nuestro conocimiento, nuestro ser, ¿cierto? Y pues obviamente como hay ventajas, también hay unas desventajas. Y no sé si ustedes tengan de pronto a la vista del radar, alguna desventaja que les parezca que puede traer el uso de la realidad aumentada. Ay, bueno, por acá nos dieron una super participación. Vamos a leer. Rubén dice que pues como ventaja podemos interactuar con prácticamente cualquier temática. Hay una sincronía entre realidad y virtualidad, como por ejemplo lo que hacen los museos interactivos, me encanta. Poder ver cómo se hace una cirugía o el funcionamiento de una máquina, entre otros posibles usos. Sí. Yo tuve la oportunidad de dar un taller hace poco en donde trajimos acá, Rubén, unos ejemplos de algunos museos existentes. Es muy bonito ver esa sincronía entre esa realidad y la virtualidad, y cómo de cierta manera algunas personas que no podrían tener oportunidad de acceder a información lo pueden hacer a partir de esta. La realidad aumentada ofrece para la educación eh, la facilidad al educador de imaginar y de crear para que el estudiante aprenda y le permite al estudiante vivenciar de manera exploratoria y muy divertida para ellos todo el tema de aprendizaje. De pronto entonces como desventajas, no sé si me quieran hablar de alguna. Yo por acá sí tengo algunas desventajas del uso de la realidad aumentada en la educación, ¿cierto? Esta pues como que acá nos hablan. Voy a leer primero las de ustedes. Entonces, Liliana nos habla de que las desventajas es cuando aprendemos a manejar una aplicación, un recurso, surge otro nuevo. Sí, estamos en la era de la inmediatez, Liliana, lastimosamente, y todo se va actualizando a una velocidad increíble. Entonces, más que aprender a manejar recursos, es necesario desarrollar una lógica de navegación que sea común a este tipo de... Sí, total, esto aplica a todo, sí. Una lógica de navegación y de reconocimiento de las herramientas, es decir, todas estas vienen diseñadas de una manera como, ¿cómo llamarlo? Muy organizada, de una manera como muy similar. Entonces, comprender esa organización nos puede facilitar un poco el manejo de estas aplicaciones. Bueno, Jennifer nos habla de que cree que como desventaja podemos nombrar brechas en cuanto al acceso a los equipos que se requieren para realizar este tipo de inversiones total y también de pronto las licencias. Hay unos contenidos, como les decía, maravillosos, pero no son contenidos de acceso libre, limitan un poco. Tal vez a la exploración, invitan quizás a la exploración o a la creación de contenidos por parte de los docentes, pero ya hay muchos existentes que generan un cobro y pues no todo el mundo va a tener la manera de acceder ni esos recursos de equipos para acceder a ellos. Y don Rubén nos menciona, quizás otra podría ser la pérdida de contacto humano. Sí, esto limita un poco. Eber nos habla del alejamiento de los seres humanos, el relacionamiento cambia de forma y medios, los que hoy consideramos tan humanos. Es una muy buena reflexión,
Ever, don Ever, los voy a llamar don y doñas, don Ever, el alejamiento de los seres humanos, cómo estamos enseñando desde el ser, más que desde el uso y desde el hacer, ¿cierto? Y siempre ha sido como una premisa de que primero debemos ser, y ese comportamiento del ser humano, que entre comillas señalas, debe ser el inicio de todo, o sea, como lo que respalde el uso de cualquier tecnología que podamos tener, que nos medie. Desde el distanciamiento sí podría ser una desventaja si no se le da el uso adecuado al mismo. Liliana nos habla de que la obsolencia programada, que hace que tengamos que adquirir cosas nuevas y que quiere estar en la vanguardia. Sí. Sin don, bueno, de ver. Listo, entonces muchas gracias por esto. Yo les voy a hablar pues un poco como aparte de lo que ustedes mencionan de algunos inconvenientes a los que se enfrenta como la realidad aumentada o puntos a tener en cuenta, porque como toda herramienta o como toda herramienta para aplicar desde el uso en educación, en lo laboral, en todos los ámbitos, pues también tienen como unos puntos a tener en cuenta. Entonces, los alumnos pueden caer en el aprendizaje vago, que era de lo que les hablaba ahora, simplemente querer como jugar y dejar de lado todo el tema del aprendizaje y esa asimilación, ese procesamiento de la información, ¿cierto? En pos de esas soluciones que proporciona la tecnología, que de pronto pueden ser muy inmediatas o muy básicas desde el punto de vista de que lo entregue inmediatamente, ¿cierto? Además de que la realidad aumentada se suele considerar como un elemento lúdico, ¿cierto? Como un elemento de juego dentro de las aulas, por lo que es necesario que el docente o la persona encargada de la actividad pues sepa cómo orientar esta actividad hacia el ámbito educativo, no simplemente hacia el recreo, hacia el juego, hacia la diversión, sino que tenga la capacidad de orientar hacia el aprendizaje, porque de nada sirve que nosotros le ofrezcamos a nuestros estudiantes herramientas para el aprendizaje si no hay un procesamiento de la información, es decir, nos entra, pero no se da todo un procesamiento para el aprendizaje. También entonces esto supone un reto para los docentes, por lo que hablaba precisamente Liliana, y es que hay que estar simplemente siempre adaptándose, formándose en nuevos métodos de pedagogía emergente, porque siempre cambian, hay uno más vanguardista, salió esta nueva versión, entonces ya el botón no era este, sino que ya son otros tres, o ya lo quitaron y ya es de otra manera, entonces siempre trae como ese reto para los docentes. Y en esa búsqueda que de lo que siempre hablamos dentro de las aulas, y es que muchas veces no sabemos buscar el material o no se reconocen los lugares específicos. Entonces, pues si vamos a dar matemáticas, necesitamos conocer ese material didáctico específico para esa asignatura. Y esos dispositivos de lo que hablaba ahora Jen, adaptados a esa realidad aumentada que queremos enseñar. Porque yo no puedo llevar a matemáticas, no sé, o a ciencias sociales o a ciencias naturales, contenidos que no tengan que ver como con la asignatura o que no tengan que ver con la realidad aumentada de lo que yo quiero mostrar en la clase. Y hablábamos también, yo les contaba que hay algunos como aplicativos que tienen un costo muy alto. Entonces también como que puede ser cara de implantar o de utilizar dentro de los ámbitos educativos, porque a veces no se cuenta con el presupuesto necesario y no solamente el presupuesto, sino que no se cuenta con los dispositivos, no hay conectividad. Entonces hay un montón de temas a los que se deben enfrentar los docentes que quieren implementar, pues como el tema de la realidad aumentada en la educación. Por último, por acá. Bueno, entonces ya hablamos de las ventajas y las desventajas. Y por último, pues no quería como irme de pronto sin poderles mostrar dos aplicaciones que encontré que me parecieron muy lindas. Encontré muchas realmente, pero una de las que más me llamó la atención fue la que les conté de medicina, que era donde mostraban todo el tema de los músculos, los sistemas, aparato reproductor femenino, masculino, con los cortes transversales, súper bonito, pero
tenía un costo súper alto. Entonces las facultades son quienes los adquieren. Traje 2 aplicaciones que me gustaría que pudiésemos experimentar. Entonces, si tienen el celular a la mano, se van a ir a Play Store, les voy a regalar 3 minuticos para que hagamos esto, para que descarguemos Chromeville o Ville, que es como una villa creativa, para que podamos verla enseguida como la magia que pasa al tenerla en nuestro celular, y View 3D, que es un aplicativo sobre todo para los temas de ingeniería. Este me pareció súper interesante porque permite que el estudiante visualice en 3D las partes de diferentes aparatos, no solo del carrito que ven ahí, sino de diferentes aparatos, pues como con los que ellos trabajan, y tiene los botones en los que pues muestra como el texto de manera pues muy chévere. Entonces les pido pues que como que despertemos un poquito después de haber hablado un rato. Vamos a buscar los 2 aplicativos. Chromewheel Ciencia, tiene hasta sonidito. Ese es un poco como un recurso más educativo para básica primaria. Realmente no está como muy preparado para temas educativos universitarios, pero sí nos abre como un poco la lupa o como la idea de lo que se podría generar. Entonces, bueno, este es uno de los aplicativos. ¿Quién me cuenta si ya lo pude descargar? Para yo mostrarles entonces una de las imágenes y para que juguemos. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento y les voy a mostrar. Entonces, miren mi celular. Aquí lo tengo entonces descargado. Ustedes ven y es como un laboratorio de ciencia. Entonces, en esta primera parte es en la que vamos a jugar. Le vamos a dar clic aquí al aplicativo en esta y él nos va a direccionar como compruébalo, o sea, como evidencia que es real lo que te estoy contando. Le ¿A vamos a dónde dar a la entraste, flechita. Daniela? ¿A dónde fue que entraste? Porque Me voy yo a me lo devolver. descargo, pero... Listo. Entonces, al descargarlo, cuando lo descargamos nos aparece así, como un laboratorio, Sí, ¿cierto? correcto, sí. Listo. Le vamos a dar clic en jugar. Él tiene sonidito, como Sí, ven. eso Es me una tocó pagar. herramienta pues más didáctica para básica primaria. Y le vamos a dar en cosas de clase. Ahí en cosas de clase me dice compruébalo, comprobémoslo. Entonces Correcto, le sí. vamos a dar acá en la flechita. Él nos lleva a una cámara, a la Ay, cámara sí. con la que vamos a poder ver la realidad. Yo les voy a proyectar mi pantalla con una de las imágenes que encontré en el aplicativo. La Listo. idea es que este material se le pueda entregar impreso a los niños y ellos lo coloreen. Nuevamente como la dinámica del que les conté ahora. Lo colorean y el interactivo me permite a mí verlo. Espérenme, yo busco la imagen, acá la tengo. Vamos a ver, por ejemplo, el cuerpo. Clases de cuerpo, ya les proyecto mi imagen. Discúlpenme, acá está, compartir. Bueno. Entonces acá estoy compartiendo la pantalla. Ustedes van a coger el celular y van a apuntar a esa imagen que les puse. Y miren que les aparece el esqueleto El humano muñequito parece. en 3D. Si los que puedan bajar la pantalla la pueden bajar un poco, la idea es que quede plano. Y ahí les muestra la piel, los músculos y los huesos. Es como muy básica, pero la idea es que ustedes vean como esa, sí, valga la redundancia, la realidad de la realidad aumentada, que lo vivencien hoy. Sí, se Bueno, ve este muy es muy chévere. bonito porque, bueno, entonces ya le damos atrás y les voy a mostrar otra de las imágenes, que es... ¿Quién más lo descargó aparte de Lili? Lili, creo que se Sí, tranquila. llama. ¿Quién más lo descargó? A El ver. profe Ever parece que lo descargó. Bueno, miremos, por ejemplo, este es del tema de las fresas, de las plantas. Entonces hacemos el mismo proceso, ingresamos nuevamente, pues como para comprobarlo.
con ayuda del aplicativo, lo señalamos y aquí nos piden, es muy bonita esta, porque acá nos dan como unas instrucciones para cuidar la planta. Entonces, ¿qué hace uno para cuidar una planta? Lo riega, le da sol, ¿cierto? Le da amor y ella va creciendo. Y ahí, en realidad aumentada, vas viendo cómo la planta, con tu ayuda, va creciendo. ¿Sí lo pudieron experimentar? Sí, lo que sucede es que tú tienes razón. Cuando uno lee con la aplicación queda como de para arriba completamente. Uno tiene que acostar la ventana para poder verla de Eso. ladito. La cuestan y ya. Lo que pasa es que estás material para imprimir, Ajá, Lili, pero súper buena, la súper idea buena. es pues que con el impreso los chicos puedan realizar el ejercicio. Ahí les dejo el nombre de ese aplicativo para que pues quienes estén educando en primaria, de hecho me parece interesante hasta para las personas que están iniciando vida universitaria, lo puedan usar. Y bueno, yo les mostré otro, creo que les mostré otro aplicativo que se llama... Espérate, profe, de ver, tienes que decirle jugar. Después de jugar vas a cosas de clase y en cosas de clase pues avanzas con la flechita. Lo que pasa es que toca leer las imágenes que nos muestra Daniela. Eso, De lo contrario no podríamos Ah, acceder a eso. ok, sí, ya sí. logré cosas de clase y desplazo con el dedo. Sí, le voy a poner una imagen, profe, para que la pueda ver más despacio, para que tenga la oportunidad de ver. Cuando le vas a cuando le dices cosas de clase hay un botoncito hacia la derecha morado. Le haces clic ahí y ya se activa el lector del dibujito que nos pone Daniela en la pantalla. Ujú. Aquí está. Entonces ya él lee el dibujito que les comparto. Este era pues como el de plantas, pero también tenemos otro que es, por ejemplo, el ciclo del agua, que es muy lindo también, como que los chicos lo puedan ver. Este es bonito. Ese está súper lindo. Entonces, profe, si quieres para verlo mejor, puedes voltear la pantalla, a mí me toca, para Esas que se vea. imágenes, ¿de dónde las sacaste? ¿Eso está ahí en el sitio web de Chromebook? Está, sí, está en el sitio web del aplicativo. Ellos tienen un sitio web y ahí te entregan todo material didáctico. Entonces tiene los chinches, entonces llanura, acantilado, nos muestra, qué rico que todos lo pudieran ver porque se ve muy bonito. Ah, uno tiene que tocar los chinchecitos, ahí va diciendo que es Y ahí delta, le van que apareciendo es los un nombres. acantilado. Ah, ok, ya lo entendí. ¿Conoces alguna Sí, aplicación que le enseñe, o sea, cómo enriquecería uno esto si uno decidiera hacer, por ejemplo, el ojo para optometría? ahí está, profe. Eres Ok. profe. Te Sí, cuento que sí. entonces acá en esta herramienta que les encuentro, ustedes se registran y encuentran una serie de elementos. Y ahí está entonces el sistema nervioso. Y si no está en este profe, entonces yo te recomiendo que descargues la del sistema, ya te doy también el nombre, lo voy a buscar acá y te lo envío. Y a Gracias. partir de esas también se pueden enseñar, ya lo voy a buscar acá. Bueno, yo les mostré otro aplicativo que era el segundo que encontrábamos acá, que se llama View 3D. ¿Alguien lo logró descargarlo? Y 3D previo, no, lo vamos a descargar. Listo, descárguenlo, yo los espero. Bueno, este lo que nos permite es, pues es en inglés, pero sobre todo es más como para los temas de ingeniería, en la facultad de ingeniería. Entonces nos dice, bienvenido, les voy a mostrar mi pantalla mejor. Vuelvo como a esto. Nos dice como es en inglés, entonces bienvenidos a la experiencia, es el primer renglón. ¿Cómo es el icono, Daniela? Porque no me aparece entre las opciones. Y ya les voy a mostrar el icono. View Está 3D Preview. es como ¿Verdecito? Ah, verdecito, como con una montañita blanquita. ¿será que es solo para iPhone? ¿Tú tienes iPhone o tienes Android? No, es un Nokia, un smartphone normal. No, Yo iPhone no. tengo iPhone y no me aparece. Y yo lo Ah, tengo entonces Android y seguro no aparece. No, pero tampoco aparece les voy para a pasar el link. Espérenme, eso. yo Pon paso otra el vez link. la imagen del Es aplicativo. como un iconito verde. View 3D preview no está. No está. Hay vitres de models, animals, Listo. wallpaper. Entonces miren cómo me lo van a buscar. View. Solamente y simplemente apunten en el Play Store o en el pues como Sí. se llame su dispositivo. View, V-I-E-W,
E-W, así, sin 3D Sí. preview, solo el view. Y es como una pirámide, Montañita. Sí. se llama Buforia, con V, profe Ver y todos. Buforia View. Vamos a ver si es eso. Buforia View. No, Sí, Buforia View. Se las voy a poner aquí en el chat por Ujú. si lo quieren explorar. Buforia View. Sí, Sí, ese es sí el mismo. aparece. Pues yo creo Sí, que sí, porque es la montañita que Daniela iba a decir la profe, pero sí, ella es la profe sí, hoy. sí. Me, Le van me a dar aparece otra welcome. No, montañita. Buforia, se me fue euforia, pero es Buforia. Él me la cambia por corregirme. Pero es que el logo no se me parece. Es que es una montañita, ella me dijo que era como una montañita y este sí es como una Sí, montañita. Sí, sí, es como una montañita y verde. Sí, correcto. Y Espera. aparece un tractor, un helicóptero. exactamente. Y Aparece un tenemos que manejar tractor. ese tractor. Virgen. Cuando ustedes se meten, entonces lo que les va a permitir es que no les puedo mostrar así frente a la cámara que ustedes tienen. Yo no sé, me queda extraño. Pero les voy a describir qué es lo que hago. Les aparece, entonces ustedes le van a dar en Welcome Experiencia. O sea, bienvenidos a la experiencia. Sí, eso Le es lo van que a dar y aparece. lo que les dice es que muevan la cámara sobre una superficie. Entonces la van a mover y ahí les va a ubicar, sea la moto, sea el tractor, el elemento que ustedes elijan. Ya lo ponen y él les va a permitir girarlo, acercarlo, o sea, ya él les va a permitir vivir la experiencia más en realidad aumentada y conocer todas las partes del elemento que seleccionaron. Me cuentan si lo logran, acá pues lastimosamente no se los puedo mostrar, pero bueno, voy a buscar el de la profe para... El ojo es el que necesitas. No, era una idea, pero sí, Ah. acabo de ver la Me moto puso la aquí. moto sobre el teclado. Sí, él me puso la moto aquí sobre el escritorio, una moto pues mega moderna. Súper moderna. Bueno, la invitación es como a que les cuento, pues hay muchísimas aplicaciones, o sea, es como, bueno, estas dos se las mostré, pero también parte como desde ese gusto, desde esas ganas de reconocer nuevas aplicaciones en realidad aumentada, entonces Play Store, Google, tienen como Google Store, tienen un sinnúmero de aplicaciones también gratuitas, otras que tienen algún costo, pero donde podemos experimentar el tema de la realidad aumentada para poderla llevar a clase, al aula de clase, de pronto también poner a nuestros hijos a practicar a partir de este tipo de elementos y actividades tan divertidas y tan entretenidas. Eso sí, siempre recalcando la importancia de direccionar muy bien lo que se quiere aprender dentro del aula con la realidad aumentada, que no se convierta como en simple juego o recreo, como lo mencionaba ahora, sino que se convierta en un procesar de la información diferente que motive al estudiante a aprender de una manera más con sentido, como lo verían ellos ahora, porque estamos muy en la era de la tecnología, de la inmediatez, del reconocimiento de lo digital y permitiéndonos también descubrir cómo desde este uso de estas herramientas motivamos a la no deserción de la humanidad, a que esos lazos humanos que son tan importantes no se pierdan, porque es una preocupación que es latente. Entonces, que desde el individualismo del uso de estas nuevas realidades aumentadas, pues no se pierda la humanización del ser y la importancia del otro en el saber y en el diálogo de, pues, nuestro y del otro, ¿cierto? Era como lo que les quería compartir hoy. Eh, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que nos quieran compartir en este espacio. No, aquí estoy explorando una cafetera que me está diciendo cómo usarla. Yo también la tengo. ¿Viste que Hagamos un tinto y nos lo tomamos. hay un versus de cafeteras ahí? Sí, pues, o sea, yo también, como les digo, estaba ahora descubriendo nuevas formas. Me gustó mucho ese, sobre todo porque pues tengo una niña de 7 años que puede usarlo y aprender mientras lo usa, que no va a estar jugando pues juegos que no generan como un aprendizaje real, que es tan importante. Y pues obviamente como yo soy psicóloga de formación, me quedo con eso que dicen que es tan importante, el tema de las relaciones humanas.
que no se puede perder pues en este momento ni en ninguno de la historia de la humanidad, porque somos seres que convivimos en sociedad, y no solo por eso, sino por un sinnúmero de temas que van como por detrás del mismo nombre, relaciones humanas. Quiero agradecerles la oportunidad, el espacio de escucharnos, de estar pues como atentos a todo lo que les contamos. André levantó la manito, no sé si les quiere contar algo a los Tengo un participantes. misil, se lo voy a mandar a Putin. Está Bueno, muy bélico, Ever, muy está muy creativo, bélico profe. hoy. Dani, sí, quiero que me regalen unos minuticos antes de que se vayan los asistentes acá. Bueno, en principio, pues una feliz tarde para todos. Qué rico que nos pudieron acompañar pues el día de hoy, que nos sigan pues como acompañando a lo largo de estos espacios. Y antes de que se vayan, entonces les voy a compartir la invitación que les compartimos en el taller de hace 15 días de hacer parte. Sí se está viendo, ¿ven? Actualizaron Sí, su sí, se- todo extraño. Bueno, de hacer parte de mi comunidad aquí en el espacio que tenemos, pues en el grupo que tenemos de Cultura TIC, las personas que ya realizaron pues el diligenciamiento del formulario hace 15 días, esas personas pues ya fueron notificadas de que hacen parte pues ya de mi comunidad, y aquellas personas que son, pertenecen a la universidad y tienen pues correo institucional, pues ya la gestión sí la hacen propiamente, porque no se les tiene que crear un usuario, porque ya lo tienen directamente. Entonces, invitarlos, les voy a compartir ya el enlace, de pronto si hay personas, creo que la profe Liliana, el profe Ever, creo que Jerónimo también lo había hecho, no recuerdo muy bien, creo que Rubén, si no me equivoco, pero igual. Les voy a compartir el enlace para que se animen y hagan parte pues de Cultura TIC en el espacio de mi comunidad de la Universidad de Antioquia. Acá nosotros les compartimos pues las ICAR de invitación de cada taller. Acá también tenemos pues como algunos asuntos pues como de interés en aras pues de la cultura digital. Entonces vamos a encontrar como algunas publicaciones acá. La invitación es, uno, pues que hagan parte de mi comunidad, y dos, que también publiquen aquellos asuntos que ustedes consideren pues como de interés para nosotros, para problematizar, para dinamizar un poco la comunidad. Entonces ojalá se animen a ser parte de mi comunidad, pero también a participar de las publicaciones que se tienen acá. Voy a compartirles entonces el enlace nuevamente por el chat, por si alguna persona no logró hacer la inscripción hace 8 días y que la pueda realizar en este momento. y si a uno se Entonces, le olvida la clave, ahí está el recorderis. Yo no me acuerdo qué ah, puse. O era profe, el pero cédula, usted no cédula. utiliza, por ejemplo, bueno, eso igual lo podemos solucionar desde el área de servicios, eso no hay ningún Ah, problema. bueno, listo. Yo por ejemplo, cuando a mí me pasa, que me pasa mucho, lo que hago es ir a configuraciones Ah, no, ya me recordó. Ya estoy dentro. Pero no supe que cómo. me voy a configuraciones allí en los 3 punticos. Esperen, yo les muestro que así es muy complejo. A mí me sirve mucho hacerlo de esa manera, porque a mí se me olvida todo el tiempo uno con tanta contraseña que guardo. Entonces yo me voy aquí y me voy a la parte de configuración, y aquí ya voy a la parte de contraseñas, y allí ya. Entonces me aparecen todas las contraseñas que es acá abajo, ¿cierto? Le doy aquí en gestor de contraseñas y aquí ya abajo me aparecen absolutamente todas, porque siempre se me olvida, pero entonces la tengo ahí. Si de pronto le sirve el dato, si no, profe, nos puede escribir tranquilamente y nosotros pues desde el área de servicios ayudamos a gestionar la recuperación de la contraseña, no hay ningún problema. Muchas gracias, Pero Andrea. usted Ya, nos dice, profe, que no, ya. ya me reconoció el sistema, entonces ya Bueno, estoy. entonces si de pronto algunos de los asistentes que están acá no han logrado hacer el registro y les interesa pertenecer al espacio de Cultura TIC en mi comunidad, ahí les dejé el formulario para que lo diligencien y ya nosotros nos encargamos de que los inscriban. Era eso, Dani, que pena quitarte esos minuticos. Andrea, yo Me- tengo una preguntita.
Sí, claro, profe. Hace un mes largo estuvimos en toda la semana de Integratic. Habían quedado de enviar los certificados y nada. Yo por aquí había visto un compañero, Yo, no te lo había, veo. yo había mandado como 2 o 3 correos. Profe, eso sí lo tengo que preguntar porque el compañero por acá nos estaba acompañando. Que nos llegó un correo para evaluar cada evento, que fueron como 16 eventos. Los evaluamos y estábamos esperando la certificación y nada. Profe, vean, le voy a compartir mi correo, voy a preguntar. Ah, no, pues yo tengo su correo, profe. Voy entonces a preguntarle pues a los compañeros que son los encargados de las certificaciones y le escribo entonces contándoles si pues si están próximas a enviarlas o si se debía hacer pues como algo al respecto. Entonces, yo anoto por acá, profe, preguntar sobre los certificados y yo le escribo, preguntar sobre certificados de integración. Entonces yo voy a, como le digo, profe, pregunto y le escribo, que yo tengo pues su correo. Ah, profe, ¿usted se inscribió? No. Al Sí, espacio de mi comunidad para yo saber si yo lo tengo ahí. sí, yo creo que sí, yo Yo creo que veo. sí, pero de todas formas vuelvo y lo hago A en este ver, momento. yo veo Jimena, Jerónimo, Liliana, Juan, Ruby, Ever, sí, Ever López Sí, Aguirre. Ah, listo, profe. Ahí yo me nosotros apunto a todo tenemos. lo que sea gratis. Esto está Qué muy bien, bueno, profe, eso profe, qué está muy bueno. bien. Nos Profe, sí, encanta mucho saber que contamos contigo y que pues ojalá todos ustedes pasen a ser parte de mi comunidad, que inviten personas también que nos quieran acompañar, estar pues como a la vanguardia es súper importante por lo que hablábamos ahora. Y bueno, no sé si de pronto yo no antes tengan algo más que contarles para poder entonces ya dar cierre de la actividad o si tienen alguna pregunta o retroalimentación. no, Dani, solo era eso y que quedo con el compromiso del profe, de escribirle al profe.